noches, yo soy Naranjos Méndez Ariadna Janet, soy del CETI 79 del grupo cuarto O y de la especialidad ofimática, y les voy a presentar mi maqueta sobre conexión por microondas interactivo. Bueno, les voy a presentar mi maqueta, donde primero les voy a hablar qué materiales utilicé para crearla. Pues para crear mi maqueta utilicé una caja de zapatos que la utilicé de modo abierta, y pinté el fondo azul para el agua, puse olas con hojas de color azul. Para el barco utilicé cartón blanco, hice todas las medidas y pegué con silicón. Esto de aquí lo hice con hojas blancas y pues lo pinté. Puse un muñeco ahí. Estos son palos de banderillas y esto es cartón, y aquí pues va pegado el foquito donde enciende. Y pues el circuito, utilicé una pila de 9 volts con cables de calibre 18. Los uní y aquí puse el apagador, que estos van conectados con el barco aquí en la punta y se dirigen, y pues decía de que están conectados hacia el barco y se dirigen hacia el dron. Aquí tiene otro foco donde el dron también enciende y donde están los dos comunicándose. Y el dron lo hice esto con una caja de pastillas. Estos son batelenguas, palitos, estos igual son de brocheta, pero los corté en pequeños pedazos. Y esto es foamy brillante, que lo hice para decoración. Y así es como se ve encendido. Además, aquí en las esquinas de toda la maqueta puse luces LED de colores para decoración. Ahora les voy a explicar cómo funciona la maqueta. Bueno, ahora les voy a explicar cómo funciona. El barco tiene un transmisor de microondas que envía una señal de radiofrecuencia al dron, que es esto. Y esta señal puede ser representada como datos como que le está dando instrucciones. Entonces el dron recibe la señal mediante su antena receptora y la interpreta. Si la señal es válida, el dron responde con la señal de microondas de vuelta al barco, confirmando la comunicación. Esto quiere decir que cuando el barco envía la señal, una luz LED en el barco se enciende para indicar la transmisión. Y cuando el dron recibe la señal, su LED se ilumina para mostrar que la comunicación pues ha llegado. Y si el dron responde, el LED del barco puede cambiar de color o parpadear para indicar que recibió la respuesta. Y todo esto se puede manejar con un microcontrolador o sensores de radio. Bueno, eso ha sido todo, espero les haya gustado.